Hola, bienvenidos a la cuarta clase sobre la teoría de la demanda efectiva de Keynes. En esta sesión nos vamos a enfocar en los factores que van a determinar la oferta agregada. En los videos o clases anteriores habíamos determinado que la demanda agregada va a ser igual al consumo más la inversión. Y los determinantes del nivel de gasto en una economía cerrada y sin gastos de gobierno sería la propensión marginal a consumir, la tasa de interés y la eficacia marginal del capital. Para poder graficar la demanda agregada tenemos que entender la relación entre el nivel de empleo y el nivel de ingresos de la economía. Y para ello vamos a derivar la ecuación de la demanda agregada en relación al nivel de empleo. Por ende, aplicando la regla de la multiplicación de derivadas, vamos a obtener que la pendiente de la curva de la demanda agregada va a depender de la propensión marginal a consumir y de la productividad marginal del trabajo. Entonces, ya que la propensión marginal a consumir y la productividad marginal van a ser positivas, entonces va a existir una curva con pendiente positiva que relacione el nivel de gasto con el nivel de empleo. Y por otro lado, va a haber un nivel de gasto autónomo, es decir, un nivel de gasto que no va a depender del nivel de empleo, y ese va a ser el nivel de inversión. ¿Y por qué? Porque la inversión en la teoría keynesiana va a estar determinada por la eficacia marginal del capital y la tasa de interés. Por ende, el intercepto de la curva de la demanda agregada va a ser el volumen de inversión. Y la pendiente de la curva va a depender de la propensión marginal a consumir. Por ende, la curva de demanda agregada va a ser una curva con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque la propensión marginal a consumir es positiva, pero no va a partir del origen. ¿Y por qué no va a partir del origen? Porque va a haber un nivel de gasto en inversión que no va a depender del nivel de empleo. Entonces, para derivar la curva de oferta agregada, es decir, los ingresos esperados de la producción por parte de las empresas, vamos a realizar una microfundamentación marshalliana, es decir, basada en la maximización de beneficios de las empresas. Por ende, los beneficios que va a maximizar la empresa va a depender de los ingresos que se van a componer del precio por la cantidad que produzca, menos los costos totales de producción. Entonces, al derivar la ecuación de los beneficios en base a la producción de la empresa, vamos a obtener el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces, al obtener la primera derivada de la ecuación de beneficios, vamos a obtener el ingreso marginal y el costo marginal. Vamos a expresar de esta manera el ingreso marginal, ya que no estamos asumiendo que existe competencia perfecta, sino que estamos haciendo un caso general, en que la producción de las empresas sí va a afectar el precio de mercado. Por ende, sabemos que la derivada de X o la derivada de Q en base a Q va a ser igual a 1. Y sabemos también que el aumento en el costo cuando varía la producción en una unidad es el costo marginal. Entonces sabemos que esto es el costo marginal. Entonces, antes de proseguir, tenemos que introducir el concepto de elasticidad precio de la demanda. Si recordamos los cursos de microeconomía, tenemos que entender que la elasticidad precio de la demanda es cómo varía la producción cuando varían los precios en 1%. Y dada la relación entre la cantidad demandada y el precio, vamos a obtener que la elasticidad de la demanda va a ser negativa. ¿Y por qué va a ser negativa? Porque cuando suben los precios, la cantidad demandada cae. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la elasticidad de la demanda? Vamos a elevar toda esta expresión por menos 1. Y si aplicamos la propiedad de potencias, tenemos que dar vuelta numerador con denominador. Y podemos observar que toda esta expresión en el ingreso marginal va a ser igual a toda esta otra expresión, expresada en la elasticidad precio de la demanda. Entonces, para introducir la elasticidad, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar todo por P, donde vamos a obtener que el precio partido de la elasticidad precio de la demanda tiene que ser igual a la derivada del precio con la cantidad por la cantidad. Una vez que hemos expresado la elasticidad de la demanda de esta forma, podemos reemplazarla en el ingreso marginal. Entonces,
El ingreso marginal va a ser el precio dividida la elasticidad precio de la demanda más el precio por 1 menos el costo marginal. Si factorizamos dicha expresión, podemos expresar la condición de maximización de la siguiente forma. Y continuando con el proceso de maximización, tenemos que igualar esta primera derivada a 0. Y vamos a obtener que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Por ende, el nivel de precios por 1 más 1 partido en E tiene que ser igual al costo marginal de producción. Entonces, como sabemos que la elasticidad precio de la demanda es negativa, este signo positivo cambia a menos. Para simplificar el análisis, vamos a simplificar la expresión anterior asumiendo que 1 partido la elasticidad precio de la demanda es igual a sigma. Entonces, el precio va a ser igual a 1 menos sigma igual al costo marginal. Y esta es la condición de maximización de la empresa. Por ende, el precio que cobra una empresa va a depender del costo marginal y de un sobreprecio que pueda cobrar la empresa. Y a este sobreprecio lo vamos a denominar el grado de monopolio. ¿Por qué? Porque el grado de monopolio va... ¿Por qué? Porque el grado de monopolio nos va a indicar cuál es la capacidad que tiene una empresa para fijar un precio por sobre su costo marginal. Si la empresa puede poner un sobreprecio mayor, es decir, si puede aumentar la distancia entre el precio que cobra y el costo marginal, su grado de monopolio va a aumentar. Es decir, que tiene mayor facilidad para fijar precios. Entonces, una vez definida la condición de optimalidad, tenemos que expresar el costo marginal. Vamos a asumir por simplicidad que los salarios son los únicos costos de producción. Por ende, el costo total se va a componer de la tasa salarial, cuántos salarios se le pagan a los trabajadores, y la cantidad de trabajadores, que vamos a denominarlos con la letra N. Entonces, la variación del costo total va a estar dada por la variación del nivel de empleo por la tasa salarial, asumiendo que la tasa salarial no aumenta cuando aumentan los costos. Esto implica que el costo extra en que incurre una empresa va a depender cuántos salarios extra tenga que pagarle los trabajadores que contraten. Por ejemplo, si una empresa va a contratar 3 trabajadores, el costo adicional va a ser el salario que tenga que pagarle a esos 3 trabajadores. Para obtener el costo marginal, vamos a dividir toda la expresión por la variación de la cantidad. Entonces, obtenemos la variación del costo cuando varía la producción, y esto va a ser igual al costo marginal, y vamos a tener la siguiente expresión. Sabemos que la productividad marginal del trabajo es cuánto varía la producción cuando cambia el trabajo en una unidad. Por lo tanto, podemos expresar el costo marginal como una relación entre el salario que se le paga a cada trabajador y su productividad marginal. Por ende, podemos expresar el precio que maximiza los beneficios de una empresa como una relación entre el grado de monopolio, es decir, el sobreprecio que puedan cobrar las empresas, el nivel de salarios y la productividad marginal del trabajo. Y en base a esto podemos obtener la curva de oferta de una empresa. ¿Y de qué variables va a depender dicha curva? Va a depender de la productividad marginal. Si existen rendimientos marginales decrecientes, la productividad marginal del trabajo va a ir cayendo a medida que aumente la producción. Y si va cayendo, como va del denominador, el costo marginal va aumentando. Entonces, si existen rendimientos marginales decrecientes, la curva de costos marginal va a ser creciente. Si existen rendimientos marginales constantes, este ratio va a ser constante para todo nivel de producción y por ende la curva de costos marginales va a ser completamente horizontal. Y si existen rendimientos marginales crecientes, la productividad marginal del trabajo va a ir aumentando con cada trabajador contratado y por ende el costo marginal sería decreciente. Entonces vamos a asumir la existencia de rendimientos marginales decrecientes y esto va a implicar que el costo marginal va a ser creciente.
Y si asumimos que hay competencia perfecta, el grado de monopolio de las empresas va a ser cero. Es decir, las empresas tienen que cumplir la condición de optimalidad en que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Entonces, estamos asumiendo rendimientos marginales decrecientes y estamos asumiendo también competencia perfecta. Y si asumimos competencia perfecta, entonces el precio es igual al costo marginal. Y por ende, el grado de monopolio tiene que ser 1. Entonces, si asumimos estos dos supuestos, la curva de costo marginal va a ser la curva de oferta de la empresa. Porque para producir Q1 unidades, la empresa tiene que cobrar un precio P1, porque este precio P1 es el que maximiza los beneficios de la empresa cuando la empresa produce Q1. Si la empresa produce Q2, la empresa tiene que cobrar un precio mayor, porque este sería el precio que va a maximizar los beneficios de la empresa cuando la producción sea Q2. Entonces, si existen rendimientos marginales decrecientes, a medida que aumente la producción, las empresas tienen que ir subiendo el precio para poder maximizar sus beneficios. Y en base a esto vamos a derivar la oferta agregada. La oferta agregada va a relacionar el nivel de empleo con el nivel de ingresos esperados que va a maximizar los beneficios de la empresa. Si la empresa produce Q1, va a necesitar un ingreso de P1 por Q1 para maximizar sus beneficios. Esto implica, si la empresa produce Q1, esto va a implicar que el ingreso esperado que va a maximizar los beneficios de la empresa va a ser P1 por Q1. Pero para producir Q1, la empresa va a necesitar N1 número de trabajadores. Entonces podemos relacionar N1 con precio 1 por la cantidad 1, o el ingreso esperado por las empresas. Aquí obtenemos el primer punto de la oferta agregada. Si la empresa va a producir Q2, el ingreso esperado para maximizar los beneficios de la empresa va a ser P2 por Q2. Pero si la empresa requiere producir Q2, va a necesitar un mayor número de trabajadores. Por ende, a un mayor número de trabajadores les corresponde un mayor ingreso esperado. Y en base a esto podemos calcular cuál es el ingreso esperado de la empresa a cada nivel de empleo. Y en base a esto podemos calcular la oferta agregada sumando los ingresos esperados de todas las empresas en base a nivel de empleo. Y con esto podemos calcular una oferta agregada para toda la economía en su conjunto, que va a relacionar los ingresos esperados de la producción con ciertos niveles de empleo. Y por ende, la oferta agregada va a tener pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a medida que vaya aumentando el empleo, tiene que ir aumentando la producción. Y como va aumentando la producción, tienen que ir aumentando los ingresos esperados por la venta para poder maximizar los beneficios. Y la oferta agregada va a depender de los factores que van a determinar el precio óptimo de las empresas, que van a ser el nivel de salarios, el grado de monopolio y la productividad marginal o el grado de tecnología. Entonces, una vez que entendimos cuáles son los determinantes de la demanda agregada y de la oferta agregada, podemos entender cuáles son las variables macroeconómicas que van a determinar el nivel de empleo. Por el lado de la demanda agregada, van a existir tres variables que van a determinar el nivel de gasto total, que va a ser la propensión marginal a consumir, que va a determinar el multiplicador, y la eficacia marginal del capital y la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la relación entre estas dos variables va a determinar el nivel de inversión. Y por el lado de la oferta agregada, también van a existir tres variables que van a determinar los ingresos esperados de las empresas, que va a ser el nivel de salario, la productividad marginal y el grado de monopolio. Si alguna de estas tres variables se modifica, van a existir variaciones en el nivel de producción y empleo en una economía. Y habíamos establecido que la demanda efectiva es el punto que hace que el ingreso esperado por las empresas para maximizar su beneficio sea igual al nivel de gasto agregado de la economía en su conjunto. Por ende, dadas todas estas variables, N1 va a ser el nivel de empleo de la economía. Pero recordar que este N1 no representa el nivel de pleno empleo. Y esto implica que las economías capitalistas pueden operar sin que exista pleno empleo
Esto implica que puede existir desempleo masivo. Entonces, si suponemos que la tasa de interés cae y todas las demás variables se mantienen constantes, va a existir un aumento en la inversión. Y si aumenta la inversión, la curva que se va a modificar va a ser la demanda agregada. Y por ende, la demanda agregada va a aumentar. Y si aumenta la demanda agregada, dada una oferta agregada, va a aumentar el nivel de empleo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque con este nuevo nivel de inversión, el gasto total de la economía es mayor al ingreso esperado recibido por las empresas. Entonces, las empresas, para maximizar su beneficio, van a ampliar la escala de producción. Y la van a ampliar hasta que el nuevo nivel de gasto se iguale al nivel de ingresos esperado en N2. Que ese sería el nuevo nivel de empleo si es que cae la tasa de interés y ninguna de las otras 5 variables se modifica. Por ende, el nivel de empleo y producción de una economía, dado todos estos supuestos, va a depender de la propensión marginal a consumir, la eficacia marginal del capital, la tasa de interés, el nivel de salarios nominales, la productividad marginal del trabajo y el grado de monopolio. Si aumenta el grado de monopolio, es decir, las empresas son capaces de poner un sobreprecio mayor por sobre sus costos, va a existir un desplazamiento de la curva de oferta. ¿Y por qué? Porque las empresas, al poder cobrar un precio mayor, van a esperar recibir ingresos de la producción mayores. Por ende, la curva se desplaza hacia adentro. ¿Por qué? Porque el grado de monopolio inicial, la empresa va a esperar recibir I1. Pero si el grado de monopolio aumenta, la empresa va a poder cobrar un precio mayor. Y si puede cobrar un precio mayor, esto va a implicar que la empresa va a esperar recibir mayores ingresos por cada nivel de producción. Y por ende, al nivel N1 le va a corresponder un ingreso I2 que va a ser mayor. Esto se va a reflejar en una disminución y el nuevo nivel de empleo caería a N2. Es decir, que si aumenta el grado de monopolio de las empresas, el nivel de empleo y producción cae. Porque al asumir que no se modifica ninguna otra variable, excepto la oferta agregada, cuando aumenta el grado de monopolio, porque el nivel de gasto en N1 va a ser menor que los ingresos esperados de las empresas. Las empresas van a tener producción sin vender, es decir, su nivel de ingreso va a ser menor al nivel de gasto que realicen. Y por ende van a reducir su nivel de producción para garantizar que su nivel de producción sea totalmente vendido. Y si no hay modificaciones en la demanda agregada, un aumento en el grado de monopolio de las empresas va a contraer el nivel de empleo, es decir, que va a aumentar el nivel de desempleo de la economía.